Este análisis financiero se basa en la información que Vías de Bogotá S.A. reportó a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación. A continuación, entonces, daremos inicio explicando el contexto de la empresa. Luego revisaremos lo que es la situación financiera actual, el análisis de los problemas detectados, la hipótesis, la solución y conclusión de los hallazgos. Veamos entonces. La misión de Vías de Bogotá S.A. es garantizar la calidad y sostenibilidad de la infraestructura vial de Bogotá mediante la ejecución de proyectos eficientes y responsables con el entorno urbano. Adicional, su visión es convertirse en la entidad líder en la gestión de infraestructura vial de América Latina, reconocida por su experiencia, innovación y compromiso con la movilidad urbana. La estructura de vías de Bogotá S.A. está en cabeza de la gerencia general, del cual dependen cuatro departamentos: el departamento de proyectos, el departamento de finanzas, el departamento de mantenimiento y el departamento de planificación urbana, cada uno con unas funciones muy específicas. Los objetivos de Vías de Bogotá S.A. consisten en gestionar, mantener y expandir todo lo que es la infraestructura vial de la ciudad de Bogotá. ¿A través de qué? Del desarrollo urbano, del desarrollo de la movilidad, de la construcción de las nuevas vías y rehabilitar las vías existentes, ¿no? Porque no es solamente renovar vías, es mantener y mejorar las vías que ya están. Bueno, entremos pues en materia. Vamos a hacer el análisis del estado de situación financiera, del estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y vamos a revisar algunos de los ratios financieros. Veamos entonces el estado de situación financiera. En el gráfico de barras podemos ver el crecimiento de cada uno de los elementos del balance. Vamos a entrar pues a revisar, vamos a ver los activos corrientes para el año 2022 estaban en 450 millones de pesos, para el 2023 ascendieron en 500 millones de pesos, 50 millones, para un cambio porcentual del 11.11%. Mientras tanto, los activos no corrientes pasaron de 1.150 millones a 1.200 millones de pesos. Estamos hablando también de una cifra igual, de 50 millones, pero el crecimiento fue solo del 4.35%. Esto nos da un total de activos de 6.25 de incremento de un año a otro, para un total de 100 millones de pesos. Pasamos de 1.600 a 1.700 millones de pesos. Ahora revisemos los pasivos. Los pasivos corrientes pasaron de 380 millones a 400 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento de 20 millones de pesos en porcentual del 5.26%. Si lo comparamos con el porcentaje de crecimiento de los activos corrientes, que fue el 11.11, pues fue una cifra muy buena, donde los pasivos realmente crecieron muy poco comparado con el incremento de nuestros activos. En cuanto al pasivo no corriente, estamos hablando de que pasamos de 750 a 800 millones de pesos, estamos hablando de una cifra también de 50 millones de pesos, en un incremento del 6.7%. Este pasivo no corriente, si lo comparamos con el crecimiento del corriente, fue mucho mayor, y aún más si lo comparamos con los activos no corrientes, el cual lo supera en dos cifras. El total de pasivos, su incremento fue el 6.19, equivale a 70 millones el incremento entre el 2022 y 2023, pasamos de 1.130 millones a 1.200 millones. En cuanto al patrimonio, pasamos de 470 millones en el 2022 a 500 millones para el 2023. Estamos hablando de un incremento de 30 millones de pesos en un crecimiento porcentual de 6.38%. Como podemos ver, la empresa mostró un crecimiento sostenido entre el 2022 y el 2023, manteniendo una estructura financiera saludable y balanceada. Lo que fueron los pasivos totales y el patrimonio crecieron a una tasa similar, ya que fue el 6.19 y el 6.38, ¿cierto? Guardando la proporcionalidad, ¿cierto? Eso indica que la compañía ha logrado pues financiar su crecimiento sin aumentar su nivel de endeudamiento en un porcentaje significativo, lo cual pues es una señal de gestión financiera sólida. Revisemos ahora el estado de resultados. El desempeño de la empresa muestra una tendencia positiva en los últimos 2 años. Si miramos el 2022 y 2023, se destacan variaciones en su estado de resultados. Podemos apreciarlo pues ahí en las gráficas que estamos viendo. Sin embargo, pues vamos a ver cada uno de los rubros más al detalle. Los ingresos operacionales del 2022 al 2023 pasaron de 650 millones a 700 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento de 7.69%, equivalentes a 50 millones de pesos. En cuanto a los costos de ventas, tuvimos un incremento entre el 2022 y 2023 de 20 millones de pesos en un porcentaje del 5.26%. Hasta ahí tenemos una utilidad bruta con un crecimiento del 11.11%, pasando de 270 millones en el 2022 a 300 millones en el 2023, un incremento de 30 millones de pesos en la utilidad de un año a otro. Los gastos operacionales pasaron de 140 millones a 150 millones para el 2023, con un crecimiento del 7.14%, muy por debajo todavía de la utilidad bruta.
y la utilidad operativa ascendió a los 20 millones de pesos con un incremento del 15.38%. En cuanto a otros ingresos y gastos, sí tuvimos una disminución en 5 millones de pesos, un equivalente a menos 20 millones de, menos el 20%, perdón, que dejamos de percibir durante el año 2023, pero pese a ello logramos tener una utilidad neta que pasó de 105 millones a 130 millones, con un crecimiento del 23.81% de un año a otro. Este aumento lo que indica es que hubo una mejora en la rentabilidad general de la compañía, sin embargo, se puede hacer mucho más, teniendo en cuenta que los otros ingresos para el año 2023 disminuyeron. Habría que revisar bien a qué se dio el descenso en la cifra. Veamos ahora el estado de flujo de efectivo. En el gráfico de barras podemos comparar el crecimiento y la variación de una categoría a otra. Por ejemplo, para el flujo de efectivos de actividades operativas para el año 2022 estábamos en 180 millones, para el 2023 ascendimos a 200 millones de pesos. Tuvimos un cambio porcentual del 11.11%, un crecimiento considerable. ¿Esto qué significa o qué se puede observar con esta variación? Eh, eso es positivo, ¿cierto? Ya que implica que la entidad generó más efectivo de sus actividades centrales, de sus actividades propias. Eso en el contexto público significa que hay mayor autosuficiencia operativa. Revisemos entonces ahora el flujo de efectivos de actividades de inversión. Siempre o lo ideal es que sea negativo, ya que estas actividades, pues ese es el fin, ¿cierto? Invertir esos recursos, esos presupuestos asignados. Nosotros para el año 2022 pasamos de 230 a 250 millones, un incremento de 20 millones. En porcentaje fue del 8.70% la variación. ¿Qué nos muestra? Esto nos muestra una salida de efectivo. Esta es ligeramente mayor, ¿cierto? No, la cifra de la variación no es muy significativa. Esto es, ¿por qué? Porque estamos invirtiendo en infraestructuras, en activos fijos, y esto es normal, ya que este pues, es el objetivo y la razón de ser de la compañía. Eh, Estamos invirtiendo de acuerdo a los presupuestos y productos sociales que tenemos trazados en nuestros proyectos. En cuanto al flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, en el 2022 estábamos en 60 millones de pesos, para el 2023 bajamos a 50 millones de pesos, tuvimos una disminución del 16.67%, fueron 10 millones de pesos, pero realmente es ganador lograr disminuir ese flujo de efectivo a través del financiamiento. Por último, el cambio neto en el efectivo, pasamos en el 2022 de 10 millones al 2023 a 0 pesos en flujo de efectivo, una disminución del 100%. Pues es una cifra que lo ideal es que, cierto, que quede una cifra ahí. Sin embargo, pues es común que organismos públicos, como lo es Vías de Bogotá, S.A., manejen presupuestos ajustados al aprobado y no se acumulen excedentes. Entonces, pues no es malo, sería mucho mejor que quedara una cifra positiva, pero teniendo en cuenta que somos una entidad pública, pues no hay inconveniente. Ahora veamos los ratios financieros. La liquidez corriente pasó del 2022 del 1.18 al 1.25 para el 2023, un cambio porcentual del 5.93%. La razón de endeudamiento pasó del 0.72 2022 a 0.71. Nosotros tuvimos aquí una disminución del 1.39%, como lo vimos en las diapositivas anteriores, pues tuvimos una disminución de 10 millones en el endeudamiento, y a pesar de que, como decía, la cifra pues no es muy representativa, pues tiene un impacto y un efecto acá en estos ratios financieros que estamos viendo. La rentabilidad sobre el patrimonio, el ROE, pasó del año 2022 de un 22% a un 26%, un incremento, una variación del 18.8%. Y en cuanto a la rentabilidad sobre activos, el ROA, pasamos de 6.56 del 2022 a 7.65 en el 2023, para un crecimiento porcentual del 16.64%. ¿Qué nos reflejan estos indicadores? Estos indicadores nos reflejan una gestión financiera más eficiente en el 2023, ya que la entidad mejoró su liquidez, lo que fortalece su solvencia pues inmediata, mantiene estable su endeudamiento, lo cual es fundamental en el sector público para cumplir pues con la ley, y adicional incrementó su rentabilidad en el ROA y el ROA, lo que puede indicar pues que hay un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, de los proyectos o programas pues que se están generando adicionales pues que tienen un beneficio más eficiente para la compañía.
Ahora analicemos el problema, ¿cierto? Basado en los estados financieros de Vías de Bogotá S.A., para lo que fueron los años 2022 y 2023, la empresa enfrenta importantes desafíos en su desempeño financiero, ya que a pesar de su misión pública, los gráficos muestran pues, que si bien la empresa logra mejorar la liquidez y reducir ligeramente su endeudamiento, los indicadores de rentabilidad, como son el retorno sobre el patrimonio, el ROE, y el retorno sobre los activos ROA, siguen siendo bajos, podemos mejorar, puede ser mejor esta cifra. Esto nos sugiere que no podríamos quizás estar utilizando los recursos de manera eficiente o no lo suficiente, insisto, podemos mejorar y así generar más ganancias, porque eso podría poner en duda la sostenibilidad financiera de la empresa a largo plazo. La estructura de financiamiento con una alta dependencia de pasivos no corrientes, como vimos que crecieron los pasivos no corrientes para el año 2023, también merece pues, que le prestemos una atención especial, ya que esto podría estar limitando la capacidad para invertir en proyectos claves y en el crecimiento pues, de la compañía. La baja rentabilidad de Vías de Bogotá S.A. podría ser el resultado de dos factores principales. Uno, la gestión de costos ineficiente y una deficiente optimización de los ingresos operacionales. A pesar de lo que los ingresos operacionales son altos, los gastos asociados a los operativos y a los altos costos financieros debido a la deuda podrían estar consumiendo gran parte de las ganancias potenciales. Por otro lado, el estado de flujo de efectivo refuerza esta hipótesis, teniendo en cuenta que el efectivo generado por las operaciones es positivo, pero los flujos de inversión y financiación muestran importantes egresos, lo que reduce el efectivo disponible. Esto indica que el dinero se destina más a pagar deudas y financiar proyectos que a generar un flujo neto positivo que pueda reinvertirse. Para abordar estos problemas, ¿qué se podría hacer? Pues la empresa podría implementar una estrategia que se enfoque en la eficiencia operativa y financiera. Algunas de las soluciones, cierto, que se podrían plantear son la optimización de costos, sería realizar una auditoría exhaustiva de los costos de ventas y gastos operativos. Esto que podría, pues, influir, podría influir en la negociación, buscar mejores tarifas con proveedores y la adopción de pronto de tecnologías que automaticen y agilicen los procesos, y así podríamos reducir los gastos operativos. En cuanto a la gestión estratégica de ingresos, podríamos diversificar las fuentes de ingresos, buscar nuevas oportunidades dentro del sector de infraestructura vial. ¿Qué podría hacer? Podría ser asociarse con otras entidades para proyectos o implementar modelos de negocio que generen ingresos recurrentes más allá de los proyectos pues, tradicionales, como una nueva unidad de negocio. La reestructuración financiera también es muy importante, ¿cierto? Hay que revisar y analizar la posibilidad de negociar las condiciones de los pasivos no corrientes para obtener tasas de interés más bajas o plazos de pago más largos. Hacer una gestión más proactiva de la deuda liberaría capital que podría ser utilizado en inversiones productivas que incrementen la rentabilidad, revisando pues que sean a corto plazo. Lo ideal sería eso como para que la cifra o el incremento o el impacto positivo se vea reflejado de una manera más a corto plazo en los estados financieros.